Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal estamos? Aquí estamos un fin de semana más con los análisis sectoriales en nuestro blog y en nuestro canal de YouTube, un poco para ver siguiendo la actualidad del mercado. La verdad es que esta semana he tenido muchas dudas sobre qué sector traer. Había pensado en el sector bebidas alcohólicas a través del inicio de semana con tema de aranceles por Groenlandia. Y bueno, dado que eso ha quedado en nada, pues he recuperado un poco el sector el financiero bancario europeo, que hemos empezado ya a tener resultados esta semana con Bankinter, que es un sector bueno, que os gusta mucho, centra mucho interés entre los inversores y que bueno, no hay excesivas novedades, todo sigue magnífico bueno, pues estamos en un disfrutar del viaje bueno, algún día tendrá su fin, pero que de momento parece que no da signos. Bueno, eh, aquí veis un poco para iniciar, a modo de resumen, cómo está la situación dentro de lo que son las valoraciones del sector. El sector ha crecido mucho los últimos años, sobre todo en la banca europea. Recordad que el IBEX este año con dividendos ha tenido un retorno del 55%. Esto se ha debido principalmente a la buena evolución de bancos como Santander, como BBVA, que bueno, aquí veis un poco cómo han ido evolucionando esos ratios. Ya les tenemos en muchos casos en múltiplos de precio-beneficios del PER, lo que viene a estar en el doble dígito. El único que está un pelín más barato pues quizás sería la banca francesa con Crédit Agricole, con BNP Paribas, que le tenemos en ratios de 7, el resto los españoles prácticamente todos en 10, incluso por encima. CaixaBank, muy enfocado en el sector español, en el 12%, también es uno de los más fuertes que hay. Precio-valor en libros, ya les tenemos. Hace unos años llamaba mucho la atención que estuviera por debajo de 1, prácticamente no valiera lo mismo que valen sus activos en balance, y ahora vemos que bueno, ya empezamos a ver pues valores como el Santander, como el BBVA, que prácticamente está en 2 veces valor en libros. Esto ya empieza a ser pues bueno, unos niveles de valoración ya bastante más ajustados. Y por último, una cosa que caracteriza mucho al sector es el importante pago de dividendos que tiene este sector. De momento, pues en principio todos están pagando dividendos de en torno a unos 5 o 7%, quizá el que algo menos esté pagando es el Santander, que está pagando en torno del 3%. Y el que llama la atención, que si seguís un poco la actualidad del sector, es el Banco Sabadell, que debido a todo el tema de la defensa de la OPA frente al BBVA, pues pagó dividendos extraordinarios que se fueron hasta el 15%, y eso ha hecho que le tengamos pues con esos ratios de dividendo que en principio pues bueno, no van a mantenerse en el futuro, dado que ya la OPA pues se ha cancelado. Si vamos a analizar un poco para empezar el índice que agrupa todas estas entidades bancarias en el mercado europeo, el SX7E, pues vemos un poco la tendencia de fondo de los últimos años del sector muy alcista, prácticamente desde que rompiera a finales de 2024 la resistencia de 150 puntos, prácticamente se disparó. Tuvimos ese apoyo con el tema de los aranceles en torno a ese nivel de 150, y a partir de ahí pues bueno, ha sido un escape alcista brutal. Tuvimos una cierta parada, una cierta lateralidad durante los meses de verano, bueno, un poco tras la ruptura que vimos en los meses de noviembre, pues hemos tenido otro tramo alcista importante que nos lleva pues prácticamente a la zona de máximos. Ayer con la publicación de resultados ya de algunos bancos y demás, y con principalmente el acuerdo o el principio de acuerdo por el tema de Groenlandia, pues vemos que el índice vuelve a repuntar y se vuelve a situar prácticamente en la zona de máximos. Es un sector que ya os digo, ha corrido mucho, está quizá
un pelín ya en niveles que para entrar no lo vería, pero sí que si estás dentro, pues bueno, es un mantener de manual y seguir disfrutando del viaje, porque estas tendencias es donde realmente se hace dinero, ¿no? Cuando pillamos una tendencia y nos subimos a ella y la seguimos manteniendo durante todo el tiempo que se mantenga funcionando y pueda tener un recorrido significativo. Si entramos en valores, ¿no? Si empezamos a ver la evolución de uno a uno por ellos, pues bueno, empezando un poco por el principal actor europeo, por el Banco Santander, pues vemos una evolución muy similar a la que veíamos en el SX7E y la que estamos viendo en el IBEX 35, ¿no? En el índice europeo. Un valor que prácticamente desde el susto que tuvimos en abril con los aranceles prácticamente ni se ha acercado a la media. Estamos pues prácticamente 2 euros, un 20% por encima de lo que sería esa media, y que en la sesión de ayer pues yo diría que si no marcó máximos históricos se quedó en las puertas. En principio pues bueno, a ver, máximo 10,6280, sí, máximo 10. Ya tuvimos marcando zonas de máximos históricos. ¿Qué decir de un valor con esta tendencia? Pues que dio su punto de entrada en los primeros días de diciembre, de enero de 2025. Ya lo había dado mucho antes, pero el último momento de entrada fue aquí. Luego tuvimos el pullback con los aranceles y desde ahí pues bueno, ha sido un disfrutar del viaje para el que haya estado dentro, y el que está afuera pues prácticamente si lo que busca es tendencia, pues no le ha dado una oportunidad de entrar. Sí que a corto plazo, a lo mejor en los meses de verano, de julio, agosto, pues pudo dar cierto nivel de entrada al estar pues ahí tonteando con la zona de 7, 10. Pero también hay que tener en cuenta que claro, estos momentos son difíciles de incorporarse, porque es un sector cíclico que lleva mucho tiempo subiendo y genera muchas dudas, o al menos a mí me genera dudas incorporarme en sectores de este tipo que ya he recorrido. Pienso que no va a ser muy amplio. Ya os digo, si estáis dentro no hay ninguna señal de venta, ya os digo, está marcando máximos históricos y disfrutar. Si se está fuera, pues bueno, se nos fue el tren y nada, hay que mirar otras cosas, que el mercado pues ahora tiene muchos puntos donde mirar. De hecho, no sé si habéis visto el último vídeo de la semana, el del sectorial de índices, que ya os avanzaba este lunes que todo esto de Groenlandia en máximos históricos no era más que una estrategia, ¿no?, para meter miedo y que los inversores salieran del mercado y así pues poder intentar comprar algo más barato las manos fuertes, aunque la verdad es que el susto no duró dos jornadas o jornada y media, porque en Estados Unidos pues fue festivo el lunes y no se recogieron las caídas hasta el martes. Banco BBVA, pues una estructura muy similar a la del Santander. También vimos caídas con los aranceles, cierto punto de entrada en esos meses de verano, y a partir de ahí pues ya pues le tenemos por encima de la media niveles muy similares. Son 3-4 puntos, también estaríamos hablando en torno a un 20% o algo más de un 20% por encima de la media. Además, aquí tenemos que tener en cuenta el beneficio que supuso para el banco el que no saliera la OPA del Banco Santander, porque eso al final pues es un menor gasto, un mayor reparto de intereses para los accionistas, y la verdad es que la operación a nivel fundamental pues tampoco era excesivamente positiva, ni para el banco ni para el Sabadell, y mucho menos pues para la competencia de los partícipes o de las personas que pues estamos
dentro del mercado y que tenemos que acudir a financiación bancaria o que reducía un poco lo que era la competencia dentro de lo que es el sector financiero en España. Pasando a otro ya fuera de España o haciendo un descanso y pasando a ver a otro de los grandes europeos, pues tenemos Unicredit. El sector francés, como os decía, estaba un poco a valoraciones algo más ajustadas, más barato, y sí que es verdad que bueno, la debilidad de la economía francesa pues ha hecho que estos bancos, pues a pesar de que han tenido subida, porque ya os digo, desde abril pues prácticamente se ha duplicado desde esos mínimos en torno a 39 euros y medio, 40 euros, pues se nos ha ido a niveles de 72, también prácticamente máximos en la jornada de ayer. Aquí tenemos alguna estructura un poco más clara de operar en movimientos de corto plazo. Aquí veíamos como un doble suelo con un objetivo en torno a los 76 euros. Estamos en 72, ya queda poco margen, pero bueno, vemos cómo esa estructura de objetivo pues un poco nos puede invitar a entrar. Además, veíamos que hace poco rompía los máximos de agosto que han servido de soporte, esa zona de 70 euros, y la verdad es que es un valor que, dentro de que no está tan fuerte como Santander y BBVA, pues sí que es un valor que nos ofrece niveles de soportes más ajustado dentro de que es un sector que ya os digo está disparado y sigue funcionando muy bien. Italia, pues bueno, Intesa San Paolo está un poco a caballo entre lo que veíamos con los bancos españoles y el banco francés. Es un mercado que también ha funcionado muy bien, el mercado italiano en el sectorial bancario. También tiene mucho peso como en el caso de España, y estructura similar, un poco tras el descanso que vimos durante 2024, pues con esa ruptura ya clara a finales de 2024, inicio de 2025, caída de abril, pues hemos visto el valor que está volando. La verdad es que recientemente la zona esta de 6 euros le está costando. Vemos que el repunte de las últimas 2-3 sesiones tras el principio de acuerdo con el tema de Groenlandia no le ha sentado tan bien como a los bancos anteriores que hemos visto, y aquí pues bueno, hay alguna pequeña duda a corto plazo, pero eso también nos ofrece pues bueno, tener los soportes un poco más ajustados. Estos mínimos de la jornada del día 21 en 5,79, 5,80 nos ofrecen un soporte de corto plazo bastante más cercano a la media, y bueno, aquí pues dentro de que es un sector que ha corrido mucho, pues podríamos tener cierta opción de entrada. BNP Paribas, otro banco francés, también pues bueno, como decía, no ha tenido tanto recorrido como los españoles y como el italiano. Incluso aquí nos activó una pequeña estructura de hombro, cabeza, hombro en los meses de verano a 66 euros, que cumplió en los meses de noviembre, en los mínimos de noviembre. Desde ahí, desde ese cumplimiento, pues el valor se ha disparado al alza. No podemos hablar de un doble suelo porque, pues, bueno, aunque yo suelo ser un poco más laxo en estos ajustes, pero sí que vemos que esta caída de los aranceles de abril fue bastante más amplia, pero bueno, se ha disparado, y ahora con la ruptura de los 85 euros, pues hemos visto incluso con hueco que el valor está viviendo un momento muy fuerte y muy alcista. Máximos en la sesión de ayer como Santander, como BBVA, y la verdad es que es un valor que está fuerte y que, ya os digo, no tiene objetivo alcista activado, porque este posible doble suelo de continuidad alcista no lo acabo de ver claro, pero sí que la verdad que es un valor que ahora está muy fuerte y que bueno, nos ofrece algún tipo de soporte, esta zona de 85, siempre y cuando no cierre el hueco del 8-9 de enero, pues bueno, aquí podríamos tener cierta opción de poder entrar a muy corto plazo.
Por lo que respecta a CaixaBank, el otro banco español, y, y este sí que con prácticamente 100% del negocio en España, pues bueno, vemos que tras saltar de ese rango lateral o ese canal alcista a la parte de arriba, vemos que no ha corregido, no se ha vuelto a meter dentro del rango, y de hecho ese nivel pues nos ha ido sirviendo de soporte en los últimos meses, en septiembre, en octubre, en noviembre, cuando más dudas había en el mercado. Ahora, pues bueno, como todo el mercado español, lo tenemos muy lejos de la media, lo tenemos prácticamente a otro 20%, y bueno, los resultados de Bankinter, que ahora luego llegaremos, pues vemos como le han afectado algo más que a los grandes bancos que están más diversificados, que ellos sí que habían tenido la sesión de hoy muy alcista, y este pues quizás se nos ha quedado con esa pequeña vela negra que no augura de momento cosas mucho más alcistas. Otro de los bancos franceses importantes, Crédit Agricole, un poco la misma estructura que veíamos en, en BNP Paribas y en Unicredit. Vemos como el sector francés ha estado un poco más penalizado por la mala evolución de su negocio, y eso nos ha permitido pues que el valor nos haya dejado una figura de continuidad alcista a la zona de prácticamente los 19,10 euros. Esto pues bueno, es positivo, como os decía, porque parece que se quieren subir un poco al carro de los valores españoles e italianos. Tenemos aquí cierta resistencia en esos máximos de mayo, que es la única que les queda por el camino para cumplir el objetivo, en 17,80, y a partir de ahí pues bueno, parece que el soporte que nos deja aquí en la zona de 17,20 ha funcionado en el corto plazo en las últimas sesiones, que es una especie de pullback a la anterior zona de resistencia, y bueno, tenemos ahí esa estructura alcista, tenemos la zona de stop ajustada. Quizá aquí, si gusta el sector, pues yo os digo, dentro de los bancos europeos, la parte francesa es la única que nos podría dar cierto nivel de entrada con un soporte ajustado. Banco Sabadell, el otro banco español que estaba involucrado dentro de la OPA que BBV les quería comprar, pues bueno, vemos que tras la OPA no se ha venido abajo. Mucha gente apuntaba que el BBVA le estaba manteniendo un poco de soporte a la cotización. La verdad es que no ha sido así. Sí que es cierto que bueno, pues pagaba cierta prima y había cierta posibilidad de que apareciera otro posible comprador, pero el valor pues bueno, no ha sido así. Nos deja cierto soporte que he ido testando en estos últimos meses en la zona de 3 euros, y le tenemos pues muy cerca de la media. Aquí podríamos tener algo más de recorrido dentro de la banca española, con resistencia en la zona de 3,40, 3,44. Por aquí pues bueno, si rompiera esa zona podría sumarse a las alzas, pero yo os digo, como he estado involucrado un poco en el tema de la OPA, pues su cotización había subido más en la primera parte de 2025, incluso en 2024, cuando teníamos aquí un triángulo con implicaciones alcistas, y ahora pues bueno, el valor pues está intentando rehacerse. También hay que recordar que vendió TSB, y eso pues bueno, genera que su negocio se haya mermado un poco, ha pagado dividendos para defenderse, que quizá les pueda penalizar en los próximos años en tanto pago de dividendos como en mantener ratios de solvencia tan elevados, y eso pues bueno, de momento se está penalizando. Vigilarle que no nos rompa esa zona de 3 euros, porque un poco podría ser el indicador de que las cosas en el sector financiero pues empiezan a por lo menos
detener esos crecimientos y establecer movimientos algo más de caída de fondo. Y por último, de todos los bancos que vamos a ver hoy en el análisis sectorial, Bankinter. Bankinter ayer ya nos avanzó los primeros resultados en el sector, ya vimos una caída significativa, aunque no cerró en mínimos de la sesión, tenemos una vela con una mecha negativa, nos empieza a dar algún síntoma de que el sector ya no tiene mucho potencial recorrido en cuanto a los márgenes de actuación por la parte de margen de intereses, y sí que el valor creció pues por la parte de comisiones y otros gastos. La verdad es que el sector está fuerte y alcista y que bueno, sigue el valor ahí con fuerza, pero ya tenemos que vigilarlo. Por mi parte esto sería todo, espero que os haya gustado y nada, como siempre, darle al like si os gusta, suscribiros y compartir para que pueda llegar a mucha más gente. Y nada, buen fin de semana y os dejo con el disclaimer. Este material es únicamente para fines informativos y de entretenimiento. El contenido de este vídeo y la información presentada no constituye un servicio de asesoramiento financiero, recomendación de inversión, ni una oferta o solicitud de compra o venta de ningún valor o producto de inversión. Siempre debe buscar el consejo de un profesional financiero cualificado antes de tomar cualquier decisión de inversión. No estoy recomendando la compra, venta o retención de ninguna acción, fondo, divisa o cualquier instrumento financiero específico. Las menciones a valores o activos son únicamente a modo de ejemplo y para ilustrar conceptos. Todo lo expresado en esta presentación representa mi opinión personal y mi propia visión del mercado y de los activos mencionados. Está enfocado a compartir mis experiencias y análisis. Y por último y más importante, las inversiones conllevan riesgos significativos, incluyendo la posible pérdida del principal. No intento influir en las decisiones de inversión de nadie y la responsabilidad de cualquier inversor recae únicamente sobre el propio inversor. Los resultados pasados no garantizan resultados futuros.